Hace 4 años, Jan Diomandé era un chico de 15 años de Abidjan que nunca había salido de África, subiéndose a un avión rumbo a Florida porque ningún club europeo podía inscribirlo todavía. Fue a un internado estadounidense, jugó en una 4ª división. Esta semana, el Real Madrid acordó un traspaso que ronda entre los 115 y los 120 millones de euros para llevarlo al Santiago Bernabéu. Tiene 19 años, lleva a su espalda solo una temporada completa en una gran liga europea, y el Madrid se adelantó al Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City y Arsenal para hacerse con sus servicios. Esto no es un ascenso progresivo, es un salto astronómico, y para entenderlo hay que volver a aquel niño de Abidjan al que le dijeron que la única forma de avanzar era abandonar su continente. Jan Diomandé nació el 14 de noviembre de 2006 en Abidjan, la ciudad más grande de Costa de Marfil. Es diestro y mide alrededor de 1,80 m. Juega principalmente como extremo derecho, alrededor del 60% de sus minutos la temporada pasada, pero disputó una 1/4 parte de la campaña por la banda izquierda. Se siente cómodo con ambas piernas y en cualquiera de los dos costados. Lo primero que llama la atención es la velocidad. No solo velocidad en carrera pura, sino velocidad con el balón pegado al pie. La temporada pasada completó 173 regates con una efectividad superior al 67%. Recibe abierto en banda, encarando y conduciendo, y para cuando el lateral rival ha fijado apoyos, él ya le ha sacado varios metros. Lo segundo es que no se desconecta cuando pierde la pelota. Su presión tras pérdida es incansable. Su disciplina posicional en un bloque medio consolidado todavía tiene lagunas. La nota sincera de sus entrenadores. Pero tener esa predisposición a defender con solo 19 años es una base de la que carecen la mayoría de los extremos de su edad. El perfil oficial de la propia Bundesliga lo compara con Nico Williams: velocidad endiablada, una agilidad pasmosa y una toma de decisiones inusualmente madura para su edad. Y no se esconde. Encara a los rivales en los partidos grandes, en estadios imponentes y en rondas eliminatorias de un mundial. Costa de Marfil produce futbolistas de manera masiva y la mayoría de los jóvenes que son enviados a las academias europeas nunca llegan a la élite. Diomandé era uno de los miles de chicos cotizados en un país repleto de talento. El obstáculo era su edad. Él mismo lo ha explicado. No podía firmar un contrato profesional por ser demasiado joven y provenir de África. Las normativas exigían esperar hasta los 18 años. Había interés, pero nada oficial sobre la mesa. Así que su familia tomó una decisión que en su momento sonó casi descabellada: enviarlo a Estados Unidos. Él mismo confesó que ni siquiera preguntó los motivos. Tenía 15 años. Era la primera vez que viajaba y simplemente estaba feliz de volar. En 2022 aterrizó en Daytona Beach y se unió a la DME Academy, un internado enfocado en el deporte repleto de jugadores extranjeros. Tras haber jugado para la Yulee High School, aquí está el detalle que pocos valoran. Estados Unidos le dio lo que casi ningún talento africano recibe: tiempo para desarrollarse lejos de los focos. Estaba un escalón por encima desde el primer día, pero el lugar donde realmente se curtió fue en la United Premier Soccer League, la 4ª categoría del fútbol estadounidense, con un equipo llamado AS Frenzy. Las pruebas de selección estaban repletas del mejor talento de Florida junto con algunos ex internacionales. Diomandé, con solo 16 años, destrozó las pruebas. Su entrenador allí, Tyler Weston, hizo algo muy inteligente. Lo alineó más atrasado como carrilero, más lejos de la portería rival para que tocara el balón antes y con más frecuencia, porque una vez que lo tenía en los pies nadie podía pararlo. Weston lo definió como un verdadero espectáculo, pura creatividad y una velocidad aterradora. Entonces llegó el momento del que los presentes todavía hablan hoy: la final nacional de la UPSL de 2023, un caluroso día de agosto en un campo del condado de Loudoun, Virginia. El Frenzy llegaba como favorito, pero no lograba entrar en el partido. Diomandé abrió el marcador y luego anotó el gol de la victoria en la prórroga 2-1. Un chico de 16 años cargó a todo un equipo en sus hombros. Pero no todo fue fácil. La escuela la aburría y con un visado de estudiante las notas académicas tenían el mismo peso que el deporte, algo muy distinto a cómo funcionan las canteras europeas. Además, sintió la distancia y la melancolía de una forma que nunca antes había experimentado. En octubre de 2023 estuvo a prueba en el Rangers. No salió ningún contrato de aquella aventura y regresó a Estados Unidos. Más tarde estuvo cerca de firmar por el Olympiacos, pero rápidamente comprendió que Grecia no era el lugar adecuado para él. También hubo un problema con sus representantes. Diomandé ha hablado de lo diferente que es la relación con los agentes en África y de cómo sentía que la gente a su alrededor pensaba primero en su propio beneficio. El leganés había mostrado interés, pero él dio un paso atrás al no recibir respuestas claras de su propia agencia, con la que acabó rompiendo lazos. Entonces hizo algo sencillo y brillante:
¿Llamó directamente al presidente del Leganés? La respuesta fue inmediata: vente mañana si quieres. El acuerdo se cerró el 27 de noviembre de 2024. Entrenó en Dubái hasta cumplir los 18 años y se incorporó al equipo en enero. Comenzó en el filial de la quinta categoría del fútbol español y tardó 2 meses en derribar la puerta del primer equipo. Y fíjese dónde empieza su carrera en la élite. El 29 de marzo de 2025 entra desde el banquillo en el tramo final de una derrota por 3-2 en el campo del Real Madrid. Su debut en la liga fue en el Bernabéu ante el club que hoy paga 9 cifras por él. El 11 de mayo marcó su primer gol profesional contra el Español, convirtiéndose en el futbolista más joven de la historia en marcar en la liga con el Leganés. En la última jornada marcó y dio una asistencia contra el Valladolid, pero el Leganés terminó descendiendo de todos modos: 10 apariciones, 2 goles y una asistencia en media temporada con un equipo descendido. Esa era toda la carta de presentación. Fue suficiente. El 16 de julio de 2025, el RB Leipzig abonó su cláusula de rescisión de 20 millones de euros y le ofreció un contrato de 5 años. Se suponía que el Leipzig estaba en plena reconstrucción, habían perdido a Benjamin Sesko y Luis Openda en el mismo verano, y la mayoría asumió que Antonio Nusa se convertiría en el gran referente ofensivo por banda. En su lugar fue el jovencísimo extremo llegado de un club español descendido. Debutó en la Bundesliga en la primera jornada contra el Bayern de Múnich. Su primer gol llegó en agosto en la Copa de Alemania contra el Sandhausen. Su primer tanto en la liga llegó el 25 de octubre en una goleada por 0-6 en el Augsburgo, la mayor victoria a domicilio de toda la temporada en la Bundesliga. Luego llegó el 6 de diciembre de 2025, Leipzig 6, Eintracht de Frankfurt 0. Con Diomandé anotando 3 goles en 18 minutos en la segunda parte. Con 19 años y 22 días se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia en firmar un triplete en la Bundesliga. El único más joven lo logró en 1965. Terminó con 12 goles y 8 asistencias en la Bundesliga, 13 tantos y 10 pases de gol en 36 partidos entre todas las competiciones. Fue elegido jugador revelación del mes en diciembre y enero. En abril ganó el premio al jugador del mes absoluto de la Bundesliga, no el galardón de novato, el principal. Luego fue nombrado jugador revelación de la temporada y el sindicato de futbolistas lo eligió también como el fichaje revelación del año. Y el Leipzig, el equipo al que todo el mundo daba por descartado, terminó tercero y clasificó a la Champions League. En octubre de 2025 recibió su primera convocatoria con la selección absoluta de Costa de Marfil y marcó en sus 2 primeros partidos, incluyendo la victoria por 3-0 en la clasificación para el Mundial contra Kenia en Abidjan. En la Copa África disputada en Marruecos marcó en la victoria por 3-0 en octavos de final contra Burkina Faso, el momento más descartado en un torneo agridulce para los defensores del título, que cayeron eliminados por 3-2 ante Egipto en los cuartos de final. Y entonces llegó al Mundial, donde se convirtió en un hombre de impacto planetario en cuestión de 10 días. Incluido en la lista de 26 convocados por Emerse Faé Mayo, fue titular en el debut contra Ecuador, una victoria por 1-0, llevándose el premio al MVP del partido. Se convirtió en el jugador más joven de la historia en debutar con Costa de Marfil en un mundial con 19 años y 212 días. Tras una amarga derrota por 2-1 ante Alemania en los minutos finales, Costa de Marfil necesitaba un resultado positivo contra Curazao en Filadelfia. A los 7 minutos Diomandé aprovechó un mal despeje, encaró el área y se la sirvió en bandeja a Nicolás Pepe. 2-0. Con 19 años y 223 días, se convirtió en el marfileño más joven en participar directamente en un gol en un mundial y su país se metió en la fase de eliminación directa por primera vez. Fue entonces cuando Opta sacó la cifra que dio vuelta al mundo. En sus 3 primeros partidos mundialistas, Jan Diomandé completó 10 o más regates y creó 10 o más ocasiones. Es el único futbolista en este siglo en lograr ambas marcas. El sueño terminó en Dallas. Noruega se impuso en los 16avos por 2-1 con gol de Nusa, empate de Amad Diallo y sentencia tardía de Erling Haaland. Para entonces, todos los gigantes de Europa ya habían tomado una decisión sobre él. Este se suponía que iba a ser el fichaje del PSG. Los vigentes bicampeones de Europa habían liderado la puja durante todo el verano, hasta el punto de dar la operación por cerrada. El Liverpool lo fijó como objetivo prioritario y vio cómo le rechazaban una oferta cercana a los 100 millones de euros. Al Manchester City y al Arsenal se les comunicó, educadamente, que el jugador priorizaba España o Francia. El Real Madrid entró tarde en la puja y se movió con una celeridad que tomó a todos por sorpresa. Su primera oferta de unos 90 millones más 10 en variables fue rechazada. El Leipzig exigió una cifra cercana a los 130. Los clubes acercaron posturas en el punto medio, entre 115 y 120 millones de euros. 2 factores resultaron decisivos. El primero, sus representantes. Diomandé está asesorado por Rock Nation Sports, la misma agencia que lleva a Vinicius Jr., por lo que los puentes con Madrid ya estaban tendidos y las condiciones contractuales se pactaron casi al instante, con un acuerdo a largo plazo que lo vinculará hasta 2031. El segundo factor fue José Mourinho. De vuelta en el banquillo del Bernabéu, el técnico portugués tomó personalmente el teléfono para venderle el proyecto, explicándole a detalle cómo encajaría en su esquema
y prometiéndole un rol protagonista en el que considera que será uno de los frentes de ataque más temibles del fútbol mundial. A falta del anuncio oficial, mientras se lleva el papeleo a la espera de la confirmación inminente, Diomandé se convierte en el quinto fichaje del verano madridista tras Marco Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva y Denzel Dumfries, y en una de las contrataciones más caras en la historia del club. Esta es una ruta que ya conocemos: Vini, Bellingham, Endrick, Mastantuono. Identificar al joven talento que se queda pequeño para su contexto, pagar lo que haga falta y dejarlo madurar de blanco. La incertidumbre radica en la magnitud de la apuesta. 120 millones de euros por un chico de 19 años con solo una gran temporada en la élite es una inversión monumental, y plantea una duda inevitable. ¿Qué ocurrirá con Vinicius Jr., cuyas negociaciones de renovación se han estancado y a quien sitúan en la Premier League? En el Madrid insisten en que ambas situaciones son independientes. En el resto de Europa nadie se lo cree, pero lo ves jugar y todo cobra sentido. Llega con el descaro intacto, la potencia física intacta y una historia que no se parece a la de nadie más en ese vestuario. Un niño de Abidjan que viajó a Florida porque en Europa no podían inscribirlo, que ganó el título de la cuarta división estadounidense casi en solitario, que llamó él mismo al presidente de un club cuando sus agentes no lo hacían y que 4 años después entra por la puerta grande del Santiago Bernabéu. Su debut en la élite fue contra el Real Madrid, ahora juega para ellos, porque a veces el fútbol escribe guiones así de perfectos.